Queridos, esta mañana quiero que regresemos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hemos interrumpido en varias ocasiones la serie, pero ha sido por, razones de fuerza mayor. Estamos de nuevo, vamos a recapitular, vamos a ir de nuevo a Hechos en el capítulo 1 y ahí vamos a retomar donde quedamos la última vez. Y lo que voy a hacer básicamente es un repaso y luego quiero añadirles una información adicional importante que necesitamos. Lo que hemos estado viendo es que como creyentes Dios nos ha dado a participar de su Espíritu Santo. Y eso significa que nosotros somos gente especial, somos gente, no somos gente ordinaria, somos gente que Dios le ha confiado algo precioso, lo más precioso, el Espíritu Santo. Y la semana anterior hablábamos de que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, el Espíritu Santo nos sella para salvación, pero el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros, hace de nuestra vida su habitación, y eso significa, ¿verdad? Dijimos que el Espíritu Santo echa a andar un proceso en nuestro ser, y ese proceso tiene que ver con ser transformados en nuestro carácter. ¿Cuál es el objetivo de ser transformados en el carácter? ¿Verdad? Que podamos dar un tipo de testimonio, podamos testificar, podamos dar evidencias claras de que hemos sido transformados por el poder de Dios, y que en definitiva eso se mide, se evidencia, se hace concreto, es en el amor. Dios quiere habitar en nosotros por medio de su Espíritu para transformar nuestro carácter, porque nuestro carácter es lo que somos nosotros en esencia, ¿verdad? No es un cambio superficial. Cuando se habla de cambiar el carácter, se cambia de cambiar lo que nosotros somos en verdad. Y por eso el Espíritu Santo opera allí en nuestro carácter. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros podamos amar, es decir, manifestar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea más esencial a la naturaleza divina, no hay nada que sea más divino, por ponerlo así. Nada que sea más evidente de que Dios está en actividad, es cuando se manifiesta el amor por medio de nuestras vidas. Por eso el fruto del Espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es el amor. Cada vez que Dios lleva fruto por medio de nosotros, eso es lo que se tiene que manifestar, el amor. Y esa es la evidencia de que nuestro carácter está siendo transformado por el Espíritu Santo. Si no se está llevando el fruto, si no se está manifestando el fruto del amor, entonces ese proceso de metamorfosis, de transformación que el Espíritu Santo hace en nuestro carácter se detuvo o nunca comenzó. ¿Por qué? Porque la evidencia clara, nítida, es que tiene que haber un testimonio de amor, tiene que haber un testimonio de carácter, y ese testimonio de carácter se manifiesta en el amor. Así que eso es lo primero. El Espíritu Santo viene en mí, es decir, habita en mí, hace su residencia en mi vida, primero y antes que nada, para que se transforme mi carácter y el fruto del Espíritu, el amor, se pueda manifestar. Ahora, ¿por qué es importante que eso pase? Primero que nada, es importante porque Dios quiere que todos sus hijos, es decir, nosotros, seamos como el primogénito. Eso quiere decir que tal y como es el primogénito, Dios quiere que nosotros seamos de la misma manera, ¿verdad? Así que, ¿cómo era el primogénito? Es decir, Jesús se convierte, para decirlo Jesús se convierte en la referencia de nuestra propia vida. Jesús se convierte en el control de calidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús se establece en la iglesia como el estándar. Y eso significa, se convierte en la medida a la que todo cristiano tiene que llegar. Y entonces eso significa concretamente que todos los que estamos en la iglesia, que somos hijos de Dios, tenemos que parecernos al primogénito. En otras palabras, es como decir que si Dios tiene
tiene ya establecido cómo quiere que sean todos sus hijos. Y por supuesto que no se trata de nuestro aspecto físico, nuestro color de piel, no se trata de ninguna de esas cosas. Dios no quiere uniformarnos. Dios lo que quiere es que seamos como el primogénito. Pero por supuesto Dios respeta nuestra persona, Dios respeta nuestra etnia, Dios respeta nuestras características fenotípicas. Pero Dios quiere que nosotros nos parezcamos en todo al primogénito. Y entonces, si el fin de la vida cristiana, si el objetivo de la vida cristiana es que yo termine por parecerme a Jesús, entonces es allí donde el Espíritu Santo opera en mi interior, mi ser interno. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo comienza a transformar mi carácter. Y el objetivo de transformar mi carácter es que el fruto del Espíritu se pueda manifestar en mi vida. Porque el fruto del Espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es el ágape de Dios que comienza a manifestarse. ¿Cómo se manifiesta en mi carácter? Se va a manifestar en la forma en que yo hablo, se va a manifestar en la forma en que yo pienso, se va a manifestar en la forma en que yo reacciono, se va a manifestar en la manera en que yo tomo decisiones, se va a manifestar en mi temperamento, se va a manifestar en cómo yo me relaciono a nivel interpersonal. Se va a manifestar en todas las áreas, las facetas de mi vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que en todas las áreas de nuestra vida nosotros nos parezcamos a Jesús. En otras palabras, un cristiano es aquella persona que deja ver a Jesús en lo que hace. ¿Qué está viendo la gente? La gente está viendo todavía tu mal carácter, tu amargura, está viendo todavía tu insensatez, está viendo todavía tu falta de disciplina. ¿Qué es lo que la gente está viendo cuando te ve? ¿Está viendo a Jesús o está viendo todavía los rasgos de aquel viejo hombre, de aquella persona que a la que Jesús redimió? ¿Ve? Es decir, ¿qué es lo que se está manifestando a través de nuestro carácter? Son los principios de vida de Jesús, son las reacciones de Jesús, son la forma en que Jesús piensa, en que Jesús actúa. Es decir, ¿qué es lo que se está manifestando por medio de mi carácter? Entonces, eso es lo primero. Dios quiere que yo me parezca a Jesús en carácter. Pero ojo, no es la única cosa en la que Dios quiere que yo me parezca a Jesús. No es lo único, es lo principal, es lo inevitable, que todos nosotros nos parezcamos a Jesús en carácter. Y eso significa que se manifieste el amor, pero no es lo único que Dios quiere hacer. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Jesús también en obras. ¿Ve? Ahora, fíjese esto, el Espíritu Santo vino en mi vida para producir carácter, y carácter significa la manifestación del amor. Ahora, el Espíritu Santo viene sobre mi vida. ¿Para qué? Para que se manifiesten las obras de Jesús. ¿Y para qué? Para que se manifieste entonces el poder de Dios. ¿Ve? El Espíritu Santo viene dentro con un trabajo, con un objetivo. Viene dentro de mi vida para que se manifieste algo. Pero viene sobre mi vida para que se manifieste otro aspecto de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente era carácter, Jesús también manifestó obras. Y esas obras hablaban de que Jesús tenía poder. Así que en la vida de Jesús se manifestaron dos cosas. Se manifestó el amor sobrenatural de Dios y se manifestó el poder sobrenatural de Dios. Las dos cosas. El amor, ¿verdad?, es la manera como Dios quiere que nosotros seamos. En nuestro ser se manifieste siempre ese rasgo. Eso habla de que Dios pasó por mi vida, de que Dios habita en mi vida, de que Dios está en mi vida. Pero cuando se manifiesta el poder de Dios, significa que Dios está sobre mi vida, que Dios vino sobre mi vida, que eso significa que Dios ha dado autoridad, ha desatado autoridad sobre mi vida. ¿Para qué? Para que las obras que Jesús hizo también se manifiesten en mí.
por medio de mí. Entonces, hay algo que Dios quiere hacer en mí y hay algo que Dios quiere hacer por medio de mí. ¿Ve? Son dos cosas importantes. Por eso es que el Espíritu Santo viene a morar con un objetivo, pero el Espíritu Santo viene a bautizarnos con el objetivo de que pase algo también a través de nosotros. Dios quiere usarme como el recipiente, pero Dios quiere usarme también como el canal. Son dos cosas diferentes. Un recipiente es donde algo se concentra, ¿verdad? Donde un contenido, un líquido, por decir algo, se concentra. Usted es el recipiente del Espíritu Santo. Pero Dios no quiere que solamente ese contenido sea para ti nada más. Es decir, que esté contenido en una tapa y ya no le llega a nadie, porque mientras esté tapado, ¿verdad? Ese líquido no puede llegar a ninguna otra persona. Pero Dios quiere que además de ser el recipiente del Espíritu Santo, tú seas el canal que hagas posible que el Espíritu Santo, por medio del poder de Dios, llegue a la vida de otras personas. Así que Dios quiere hacer algo en ti y Dios quiere hacer algo a través de ti. Ahora, si nos conformamos como cristianos y decimos, bueno, yo solamente quiero que Dios haga algo en mi vida. Yo y concentro toda mi vida cristiana en mi problema, en que Dios me transforme, en que Dios me cambie, en que Dios, ¿verdad?, altere mis complejos, en que Dios sane mis heridas emocionales y bueno, todo tiene que ver con eso y el amor de Dios se manifiesta, pero nunca salto al otro aspecto de la vida de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir simple y llanamente lo siguiente: que nosotros estamos presentando un Jesús incompleto. Porque Jesús no solamente tenía carácter, Jesús tenía manifestación de obras, tenía señales, tenía prodigios, milagros, actividad en el Espíritu. Donde Jesús llegaba, no solamente llegaba a Él con su carácter, no solamente llegaba a Él con el amor, a abrazar a la gente y llegaba, ¿verdad?, a decirle cosas afirmativas a las personas. No solamente llegaba el carácter de Jesús, llegaba también el poder de Dios allí. En otras palabras, cuando Jesús llegaba a una aldea, no solamente llegaba el amor de Dios a ese lugar, llegaba también el poder de Dios a ese lugar. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos decir, bueno, no, solamente lo que Dios haga en mí es suficiente. No, porque estamos mostrando, no estamos llegando a la medida. La medida no solamente es que en nosotros se forme el carácter, eso es lo más importante, pero no es todo. Dios quiere también que por medio de mi vida otras personas sean tocadas, otras personas sean conmovidas, otras personas sean ministradas, otras personas sean bendecidas. Dios quiere usarme a mí, no solamente como el recipiente de su presencia, Dios quiere usarme a mí como el canal para llegar a la vida de otras personas. Dios quiere usarme a mí como ese canal. Entonces, yo tengo que entender eso como creyente, como cristiano, que Dios tiene algo que hacer en mí, pero Dios tiene algo que hacer a través de mí. Son dos cosas muy importantes. Entonces, no podemos decir una o la otra, porque hay alguien que puede decir, bueno, no, yo solamente quiero que Dios haga algo a través de mi vida. ¿Y qué pasa si no tengo carácter? ¿Qué pasa si no tengo carácter? Bueno, el día de hoy voy a estar en las nubes, usado por Dios, tocando a personas, orando por personas, ministrando a personas. Y cuando llego a mi casa, entonces vivo una vida como me da la gana. ¿Por qué? Porque no hay carácter. El carácter tiene que ir acompañado. No puede haber una cosa sin la otra, es lo que estoy tratando de decir. Y es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente tiene una gran manifestación de los dones del Espíritu y se acostumbra a usar los dones del Espíritu, pero su vida es una montaña rusa permanente. ¿Por qué? Porque no hay carácter. Porque no se está manifestando el carácter de Dios en la vida de esa persona. Y entonces un día usted lo ve dando una campaña apoteósica y con muchos resultados y mucha gente convertida, y usted pregunta, ¿y qué pasó con el ministro tal? No, se fue al mundo. Bueno, ¿cómo si era tan usado se fue al mundo? Porque es que no tenía carácter. Porque no puedes tener una cosa y la otra. Dios no quiere que tengas una o la otra.
Dios quiere que tenga las dos, que como pueblo de Dios nosotros tengamos las dos cosas. Tengamos carácter, es decir, tengamos una relación profunda con el Espíritu Santo a través de la cual el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida, ¿verdad? Produciendo ¿qué cosa? Produciendo un cambio en mi ser, produciendo transformación en mi vida, produciendo el amor de Dios que se manifiesta. Pero Dios quiere también lo otro, que se manifieste. En este caso, ¿verdad? El Espíritu Santo se manifiesta a través del fruto del Espíritu, pero en este caso el Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones del Espíritu. En ambos casos es el Espíritu Santo que se manifiesta. ¿Se da cuenta? En las dos ocasiones es el Espíritu Santo que se manifiesta, pero en una ocasión se manifiesta el fruto, y el fruto dice ¿quién soy yo? ¿Verdad? Pero los dones del Espíritu dicen qué es lo que hago yo. Entonces yo tengo que ser y tengo que hacer. Y Dios quiere que nosotros tengamos las dos cosas. Que seamos como Cristo y que hagamos como Cristo. Las dos cosas. La palabra dice, si alguno dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. Fíjese, eso está en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. La palabra así textualmente lo dice. Si alguien dice que permanece en Él, ¿en quién es en Él? Cristo. Si usted permanece en Cristo, usted debe andar como Él anduvo. En otras palabras, Cristo es la medida, Cristo es la norma, Cristo se establece como lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Así que, ¿en qué consiste ser cristiano? Consiste en andar como Él anduvo, consiste en ser como Él es. En eso es que consiste la vida cristiana. ¿Y eso qué quiere decir? Concretamente lo que quiere decir es que en su vida se tiene que reflejar el carácter de Jesús y en su vida se tiene que reflejar las obras, el poder de Jesús. El amor de Jesús, el poder de Jesús. Las dos cosas tienen que manifestarse en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano. Ahora viene la pregunta, ¿por qué estas cosas no se manifiestan? Si ya tenemos el Espíritu Santo, si ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué estas cosas no se manifiestan? ¿Por qué todavía se sigue manifestando en mi vida el ogro, la persona impertinente, la persona indisciplinada, la persona ¿verdad? Con malos pensamientos, la persona licenciosa, la persona codiciosa, la persona ambiciosa? ¿Por qué se sigue manifestando eso? ¿Y por qué en la vida del creyente no se manifiesta el poder de Dios ni los dones del Espíritu? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si ya tenemos el Espíritu Santo, algo tiene que estar mal. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos. Mire, la antropología bíblica, o sea, la forma como a través de la Biblia se concibe la naturaleza humana, consiste en tres cosas. La antropología bíblica se puede reducir en tres cosas. Los que no tienen el Espíritu Santo. Esa es la primera categoría, los que no tienen el Espíritu Santo. La segunda, los que tienen el Espíritu Santo dormido en ellos. Y tercero, los que tienen el Espíritu Santo en control de ellos. Tres cosas. Hay las personas que no son creyentes, que nosotros los llamamos, ¿verdad? Gente que todavía no ha conocido al Señor. ¿Verdad? Esas personas no tienen el Espíritu Santo. Porque la única manera de tener el Espíritu Santo es si usted recibe a Jesús y recibe el regalo de Dios, y ese regalo de Dios viene con el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar dentro de tu vida, pero si no tienes una relación con Jesús, obviamente no tiene el Espíritu Santo. Entonces, mire, hay dos tipos de personas: los que tienen el Espíritu y los que no lo tienen. Ahora, fíjense, esas personas no lo tienen. Por lo tanto, es obvio que en una persona donde no esté el Espíritu Santo, ni se va a manifestar el fruto del Espíritu, ni se van a manifestar los dones del Espíritu. Es obvio, eso no, ni para qué hablar de eso. Es obvio, no puede pasar, no puede pasar. Es decir, donde no está el Espíritu de Dios, no se va a manifestar el fruto del Espíritu, y por supuesto no se va a manifestar los dones del Espíritu.
¿Eso qué quiere decir en concreto? Bueno, que no hay ninguna expectativa. En una persona que no tiene el Espíritu Santo, ninguno de nosotros podríamos tener la expectativa de que ese carácter sea transformado, el carácter de esa persona, y que por lo tanto, ¿verdad?, no tendríamos tampoco la expectativa de que el amor de Dios se manifieste a través de esa persona. ¿Por qué? Porque no está lo más importante, no está el Espíritu Santo habitando en esa persona. Ahora, aquí es donde viene la cosa complicada. ¿Por qué? Porque hay personas que sí tienen el Espíritu Santo. Sí tienen el Espíritu Santo. Sin embargo, todavía no se ve en la vida de esa persona ni la manifestación del carácter, ni la manifestación de las obras de Dios. Y entonces aquí, pastor, ¿y aquí qué pasó? Bueno, eso es lo que la Biblia llama un cristiano carnal. El cristiano carnal sí tiene el Espíritu Santo en su vida. No es que el Espíritu Santo se le salió. No. Pero el Espíritu Santo está adormecido en la vida de esa persona. El Espíritu Santo está latente, está allí, pero está en un estado, ¿verdad?, de pasividad total. Es como, mire, nosotros acá tenemos un cerebro para todo lo que es el sistema de sonido. Nosotros tenemos un cerebro, ¿verdad?, una consola, y ahí hay un montón de aparatos, ¿verdad?, que controlan eso. Pero hay un aparatico, hay un botoncito que pone en mute, es decir, que silencia toda la máquina. Y si ese botoncito está apagado, no se oye nada, el sonido se detiene automáticamente. ¿Por qué? Es un solo botoncito, pero no permite que ninguna de los features, ninguna de las cualidades que tiene esa máquina funcione. Entonces usted ve que la luz está prendida y usted comienza a mover los botones, pero no pasa nada. Y no pasa nada porque está puesta en mute. Toda la máquina ha sido, ¿verdad?, todo lo que la máquina puede hacer ha sido bloqueado. Cuando usted pone el botoncito de mute, usted bloquea completamente la utilidad de esa máquina. Y eso es exactamente lo que pasa en la vida del cristiano. Cuando usted no le permite al Espíritu Santo tomar control de su vida, usted bloquea lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y mientras el Espíritu Santo esté bloqueado en la vida de un creyente, pues obviamente no se va a manifestar ni la transformación del carácter, ni la manifestación de las obras poderosas y contundentes de nuestro Señor Jesucristo. No se va a manifestar. Entonces, ¿somos creyentes? Sí. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí. Pero mientras estemos guiados por la carne, no es el Espíritu el que se va a manifestar. Lo que se va a seguir reflejando en nosotros es la manera que pensábamos, la manera en que decidíamos, la manera en que nosotros hablábamos, la manera en que nosotros, ¿verdad?, reaccionábamos, la manera en que nosotros nos conducíamos antiguamente, cómo hacíamos nuestros negocios, cómo veíamos la vida, cómo pensamos, cómo hablábamos de los demás, cómo, ¿verdad?, todas estos defectos de carácter que teníamos y que se siguen manifestando continuamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque acuérdense, no basta con tener el Espíritu. El Espíritu quiere estar en control de nuestra vida. Y esa es la tercera posibilidad. La tercera posibilidad es lo que Pablo llama el cristiano espiritual. Hay el que no tiene el Espíritu, hay el que tiene el Espíritu, pero el Espíritu Santo está dormido en su vida, y hay el cristiano espiritual, aquel en el cual el Espíritu Santo está en control de su vida. En control de su vida. La palabra dice del Espíritu Santo, la palabra enseña 4 cosas sobre el Espíritu Santo, 4 tratos que le podemos dar al Espíritu Santo, ¿verdad? El primero, la Escritura enseña a no entristecer el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Lo segundo, no apagar al Espíritu Santo. Eso está en Efesios 4:30. Y luego dice, no resistir
resistir al Espíritu Santo. En el capítulo 4 del libro de los Hechos se narra la historia donde los fariseos se oponen, resisten a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Hay una resistencia. Esa es la tercera posibilidad. Y la cuarta y la más peligrosa es blasfemar contra el Espíritu Santo. Esa no tiene forma de ser subvertida, cambiada, transformada. El que blasfema contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, dice Jesucristo. Ese sí no puede ser revertido. Usted puede revertir si ha entristecido al Espíritu. Eso puede ser revertido. Si lo ha apagado todavía, eso puede ser revertido. Si usted lo ha resistido, todavía eso puede ser pero si usted ha blasfemado el Espíritu, ya eso no tiene manera ninguna de ser resuelto. Es el pecado que no se perdona. Ahora, miren, ¿cómo está nuestra vida con el Espíritu Santo? ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿No lo tenemos o sí lo tenemos? Esa es la primera pregunta. Si respondemos que sí, entonces vienen dos preguntas más. La pregunta que tenemos que hacernos es, si lo tengo, entonces, ¿qué soy? ¿Soy carnal o soy espiritual? Si respondo soy carnal, porque no se está dando ninguna evidencia del amor de Dios y del poder de Dios en mi vida, entonces tengo que hacerme otras preguntas. Si soy carnal, entonces tengo que preguntarme qué está pasando con el Espíritu Santo en mi vida. ¿Está entristecido solamente? ¿Está apagado? ¿Está bloqueado? ¿Está resistido? ¿Verdad? ¿Está resistido? Tengo que hacerme esas tres preguntas. ¿Qué está pasando con el Espíritu Santo en mi vida? Que estas cosas no se están manifestando. Porque, mi querido, no es normal que si nosotros tenemos el Espíritu Santo no se manifieste en nosotros. Eso no es normal. No es normal aquí, no es normal en Asia, no es normal en ninguna parte, en los confines de la tierra. Si el Espíritu Santo está en la vida de una persona, se tiene que manifestar. Y lo contrario no es normal. Lo contrario no es normal. Lo normal es que el Espíritu de Dios se manifieste. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿será que yo he entristecido, mantengo triste al Espíritu Santo en mi vida? Esa es la forma más simple de detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ¿verdad? Es cuando nosotros lo entristecemos. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nosotros, ¿verdad?, conscientes o inconscientemente, producto de acciones concretas o productos de hábitos mecanizados y ¿verdad? Algún tipo de rutina que tenemos, pero en cualquier caso, consciente o inconscientemente, nosotros hacemos algo que va en contra del deseo de Dios. Y miren, muchos de nosotros tenemos ciertas prácticas. Anoche teníamos nosotros de invitados a una pareja que las conocemos hace muchísimos años, desde que llegamos nosotros incluso acá a Miami. Esta pareja, hemos sido amigos ya por mucho tiempo. Y bueno, los invitamos a comer para los días del huracán, pero se metió el huracán. Entonces, bueno, tuvimos que posponerlo y finalmente dijimos, bueno, vamos a reunirnos. Ellos vinieron ayer a la casa y entre las cosas que estábamos hablando, la señora dice, yo tuve que salir de la iglesia donde estaba porque no podía estar en dos aguas. En esa iglesia no se hablaba no se promovía lo otro, sino que simple y llanamente se toleraba algo que estaba malo. Y ¿sabe qué? Eso me hizo a mí pensar algo, y es que lo que hace que el Espíritu Santo se entristezca en la vida de un cristiano es cuando nosotros comenzamos a tolerar lo que no está bien. Cuando nosotros comenzamos a tolerar lo que no es correcto y le pasamos por encima. En inglés se dice we overlook. Eso quiere decir que, bueno, lo miraste, te diste cuenta que estaba malo, pero no le hiciste caso. ¿Y sabes lo que pasó en tu vida? Por no detenerte a lo que el Espíritu Santo te estaba mostrando. ¿Sabes lo que pasó en tu vida? Entristeciste al Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque preferiste darte gusto a ti y en vez de darle gusto al Espíritu de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Nosotros comenzamos a tolerar cosas muy pequeñas en la vida nuestra. Porque comenzamos a tolerar cosas muy pequeñas. Así comienza todo. Así comienza todo. La persona que comienza en droga, comienza por probar algo. ¿Ve? Comienza le ofrecen, pero pruébalo, si es solamente para que lo pruebe. Y entonces lo probó una sola vez. Y eso que probó, ¿verdad?, lo atrajo. Cuando tú toleras algo pequeño y lo dejas entrar en tu vida, eso pequeño va a crecer en ti, va a disparar un deseo dentro de ti, va a disparar, va a incrementar, va a exacerbar algo dentro de ti. Lo malo nunca se queda del mismo tamaño. Lo malo crece, lo malo se expande, lo malo, ¿verdad?, se disemina, es como una carie. Dice, no, pero la carie es chiquitísima. No, pues si usted la deja allí más del tiempo que tiene que dejarla, lo que pasa es que la carie va a crecer inevitablemente. ¿Ve? Y ya entonces se perdió la pieza. Hay que sacarle, hay que extraerle, ya no se puede hacer más nada. ¿Por qué? Porque se perdió la pieza, porque la dejaste ahí demasiado tiempo. Entonces, así mismo es el mal. Satanás te hace tolerar ciertas cosas que están malas. Y tú sabes que están malas, porque el Espíritu Santo te lo dice. El Espíritu Santo te lo hace saber, pero tú lo dejaste allí demasiado tiempo. Y cuando tú dejas ahí algo demasiado tiempo, se va cimentando en tu vida. Mire, usted puede sembrar una matica hoy, y si mañana se arrepiente, no tiene ningún problema en sacar la mata. Pero si usted la deja ahí un mes, cuando usted va a sacar esa mata ya está agarrada. Y si usted la deja 2 meses, bueno, se va a acordar de mí. Y si la deja allí 1 año, ya no la va a sacar, ya la va a tener que cortar, porque esa mata se agarró. Pasa lo mismo con lo que tú toleres en tu vida. Tú toleras algo muy pequeño, tú dices, no, pero esto es inofensivo. Si al fin y al cabo yo soy un hombre de fe, si al fin y al cabo yo creo en Jesucristo, si al fin y al cabo yo tengo doctrina y a mí esto no me va a perjudicar, y tú dejas que eso pequeño entre en tu vida, eso pequeño no se va a quedar pequeño, eso pequeño va a crecer dentro de ti. Entonces, mire, muchas personas comienzan así y un día, ¿verdad?, ven algo y saben que no deben verlo, pero lo vuelven a ver. Y sabe que eso que tú le das entrada en tu vida se va a convertir en una endijita, en una hendidura, en una pequeña abertura, ¿verdad? Y eso, por ahí, una vez que eso está abierto, por ahí el enemigo va a comenzar a tomar control de ti. Porque te va a comenzar a enviar sus gases por esa pequeña hendidura. Te va a comenzar a atar, te va a comenzar a crear un yugo, te va a comenzar a crear una dependencia. Mis queridos, eso entristece el Espíritu Santo. Sí, pero es una cosa tan pequeña, pastor. Sí, pero eso tan pequeño entristece al Espíritu Santo que está en tu vida. Porque para el Espíritu Santo no hay medida de pecado. Hay pecado o no pecado. No es si tengo mucho o si tengo demasiado. Es pecado, punto. Es decir, si usted tiene un vaso de agua purificada, 100% purificada, y le pone una gotica, una sola, de veneno, ya toda el agua está envenenada. Pero si es una gotica, sí, una gotica, pero esa gotica tiene un efecto sobre todo lo otro. Para el Espíritu Santo ya no se va a beber esa agua, porque el Espíritu Santo no va a tolerar la gotica. Tú toleras la gotica, pero el Espíritu Santo no la va a tolerar. Por lo tanto, hemos entristecido al Espíritu, porque hemos hecho algo en contra del deseo de Dios. Y sabe que la gran mayoría de la gente comete este tipo de acciones. En muchos de los casos ni siquiera se da cuenta, porque son cosas que están tan arraigadas a nuestra persona,
que las hemos arrastrado desde nuestra infancia o las hemos arrastrado de nuestra juventud y se han convertido en hábitos en nuestra vida. Y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que hemos hecho algo en contra del Espíritu Santo. Pero la prueba está que no se está manifestando el cambio en nuestro carácter, y la prueba está en que no se están manifestando los dones del Espíritu. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué está ensuciando mi agua? ¿Cuál es ese veneno? ¿Cuál es esa sustancia, ese solvente que está dañando mi soluto, que está, ¿verdad? Me está alterando mi vida espiritual? Y puede ser una cosa muy pequeña, muy mínima. Lo segundo, apagar el Espíritu Santo. ¡Wow! Apagar al Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo no solamente está triste, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo consigue cerrada completamente la posibilidad de hacer algo en nosotros. Mire, hay ocasiones en la vida espiritual en que Dios habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos hace sentir lo que nosotros tenemos que hacer. Y sabe que nosotros comenzamos a sentir cierta incomodidad en algo. Nosotros comenzamos a sentir cierta incomodidad en algo. Y sabemos que algo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, nos está hablando, nos está diciendo, no hagas eso. Este año, hace unas semanas apenas, me pasó algo muy interesante, muy curioso. Porque me mandaron a llamar de México para que fuera a predicar en unas conferencias de una denominación allá en México. Y me dijeron, pastor, compre el pasaje, no importa lo que le cueste, compre el pasaje que nosotros aquí lo vamos a esperar. Me dieron la fecha, me dieron todo. Y cuando yo fui a la computadora y le dije a Isabela, hija, hazme una reservación con esta fecha, saliendo tal día, regresando tal día, todo como yo lo quería. El Espíritu Santo en ese momento me dijo, no compres ese pasaje. Yo no tenía ninguna explicación. Yo tenía la fecha libre, yo podía. El Espíritu Santo me dijo, no lo hagas. Y sentí una incomodidad tan grande que le dije, hija, párate, no lo hagas, todavía no lo hagas. Yo te voy a decir, mañana lo vamos a comprar, porque yo necesitaba la confirmación de Dios. Yo me sentí tan incómodo. Escúcheme, tú sabes cuando el Espíritu Santo te está hablando y cuando no te está hablando. Yo sentí tan incómodo aquello, que sabes que tuve que levantar el teléfono, llamar a los hermanos médicos y decirle, hermano, no puedo ir. No les di ninguna explicación. Pero yo sabía que lo que me estaba deteniendo es el Espíritu Santo, porque yo tenía la fecha libre, no coincidía con ningún problema en la iglesia, porque eran días de semana, así que yo tenía toda la posibilidad, pero sabes que si el Espíritu Santo no está envuelto en lo que yo estoy haciendo, yo no quiero ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque yo no quiero pasar por encima de lo que el Espíritu Santo quiere. Porque si yo paso por encima de lo que Él quiere, entonces yo comienzo a gobernar mi propia vida. Entonces ya Él no está en control de mi vida, yo estoy en control de mi vida. ¿Y sabe qué? Cuando uno está en control de la vida de uno, el Espíritu Santo hace así y dice, bueno, adelante, maneja tu vida. El Espíritu Santo el Espíritu Santo no nos va a manipular, el Espíritu Santo no nos va a violentar, el Espíritu Santo no nos va a poner, ¿verdad?, dos esposas detrás de la espalda para que nosotros no podamos. No, el Espíritu Santo nos va a dejar. Pero ¿sabe qué? Ya Él no se hace responsable. El Espíritu Santo se apagó. La acción, la actividad del Espíritu Santo cesó. Está en nosotros, pero ha silenciado su boca. Y tú no quieres que la voz del Espíritu Santo se silencie en tu vida. Mire, Martín Lutero entendió esto tanto, que Martín Lutero oraba a Dios y le decía, háblame, no dejes de hablarme, háblame, aunque sea para maldecirme, decía Lutero. Imagínense, es mejor que tú me hables, que tú pares de hablarme. Es mejor que tú sigas relacionándote conmigo, pero no que cortes la relación conmigo. O sea, cuando nosotros decidimos nuestra propia manera de vivir y nosotros organizamos nuestra vida a nuestra manera, el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo se apaga porque dice, si esta persona quiere seguir viviendo como Él resuelve, entonces, ¿qué papel juego yo aquí? El Espíritu Santo no quiere estar en la vida nuestra.
solamente como la persona que va en el asiento de al lado. El Espíritu Santo no quiere ser el copiloto en tu vida. El Espíritu Santo no quiere ser segundo en mando. El Espíritu Santo no quiere eso. El Espíritu Santo, la única manera que funciona en nuestra vida es si nosotros le damos el primer lugar. Si nosotros no le entregamos las llaves del carro al Espíritu Santo y le decimos, maneja tú, sabe que el Espíritu Santo no quiere estar de otra forma. ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe cómo controlar nuestra vida, cómo gobernar nuestra vida, cómo llevarnos en el camino correcto, cómo hacer que todo lo que está aquí en la palabra se manifieste en nosotros. Dios quiere llevarnos, el Espíritu Santo quiere llevarnos a que cada promesa de Dios se haga una realidad en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que dejar que Él maneje. Porque mucha gente dice, pero espérate, yo estoy viendo que otra persona tiene la bendición, tiene el favor de Dios, tienen prosperidad, tienen un montón de cosas, y yo no estoy viendo eso en mi vida. ¿Por qué? Y la pregunta tenemos que hacernos, bueno, ¿quién está manejando tu vida? ¿Las estás manejando tú con tus decisiones, tú con tu caprichuda voluntad, tú con tu intuición, tú con tu forma de ver las cosas? ¿O es el Espíritu Santo en realidad que está montado, que está manejando, que está detrás, sentado detrás del volante y que tiene control de todo lo que está pasando en tu vida? Es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, queridos, no tenemos que darle mucha vuelta a este asunto. Vamos a hablar las cosas bien prácticas. Se está manifestando el carácter de Jesús en nosotros. Yo me pregunto eso continuamente. Se está manifestando el carácter de Jesús en mi vida. Y segundo, se están manifestando las obras de Jesús en mi vida. Porque si en eso consiste la vida cristiana, bueno, en eso es que yo tengo que preocuparme. Tengo que aplicarme a esas dos cosas. Tengo que dedicarme, tengo que ocuparme de esas dos cosas. Tengo que ocuparme de que en mi vida se manifieste el amor de Dios y de que en mi vida se manifieste el poder de Dios. Ahora, esa es la pregunta entonces. ¿Qué se está manifestando en tu vida? ¿Qué es lo que sale naturalmente en tu vida? ¿Qué es lo que las demás gente están recibiendo de ti en tu vida? ¿Es el amor de Dios o es nuestros defectos de carácter? Esto es un gran reto. Esto es un gran reto para cualquier cristiano. Esto es un gran reto para nosotros como gente de Dios. Porque nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y tenemos que reconocer que muchas veces lo que se manifiesta no es el Espíritu Santo. Lo que se manifiesta muchas veces es nuestra carne, lo que se manifiesta en nosotros muchas veces es nuestra desidia, nuestra indisciplina, nuestra flojera, ¿verdad? Nuestra forma, ¿verdad?, habitual, rutinizada, mecanizada de hacer las cosas. Es decir, en otras palabras, nosotros estamos siendo los que se reflejan en la vida nuestra. No es Cristo el que se está reflejando, somos nosotros mismos. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras frustraciones, nuestras luchas, nuestras dudas, sí, todas esas cosas son las que se están emergiendo, las que se están dando a conocer, las que se brotan de nosotros. Miren, vaya conmigo, terminemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, la vida de Pablo. Mire qué interesante lo que dice allí. Pablo, respirando odio, dice. ¿Qué era lo que salpicaba a Pablo? ¿Qué era lo que salpicaba a este hombre? Odio. Qué tremendo. Odio. En todo lo que hacía, la firma que dejaba Pablo era odio. ¿Por qué?
porque no tenía el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? No me resistas más, no me persigas más. Él creía que estaba haciendo algo en favor de Dios, y lo que estaba haciendo era resistir al Espíritu Santo. ¿Por qué? En su vida todo lo que se manifestaba era lo malo. Él creía que estaba haciendo algo por el reino, matando a los cristianos, persiguiéndolos, llevándolos presos, llevándolos ante las cortes. Pero Jesús los reprende y le dice: ¿por qué me persigues? Entonces miren, nosotros podemos pasarnos la vida como cristianos. Nosotros podemos pasarnos la vida cumpliendo con nuestras pautas religiosas. Pero ¿sabe qué? Podrá suceder que a pesar de que estemos haciendo todo esto, todavía estemos persiguiendo a Jesús. Todavía nos estemos oponiendo al Espíritu Santo. Todavía estemos interfiriendo con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Esa es una gran pregunta. Porque Pablo creía que él estaba bien. Según su juicio, no solamente estaba bien. Pablo creía que él era una persona, ¿verdad? Una persona completamente intachable, irreprensible. Él creía que él era la persona más religiosa y más fiel a la verdad. Y se creía que él era, ¿verdad?, una persona intachable, perfecta, una persona sin ningún tipo de problema. ¿Y sabe qué? Jesús lo sacó del error. Jesús lo sacó del error con un solo golpe. ¿Será que Dios tiene que sacarme a mí del error? Es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Será que Dios quiere sacarme a mí también del error? Mire, si usted no sale del error a causa de su conciencia, va a salir del error a causa de su circunstancia. Pablo no quiso salir de su error por causa de su conciencia y tuvo que esperar el golpe de la circunstancia. Pablo salió de su problema, de su error, con un golpe que lo sacudió. Pablo es la única persona que se convierte en la Biblia fulminantemente. Jesús lo convirtió con un golpe. Jesús lo tumbó. Esa es la conversión más fulminante en toda la palabra. Ahora, si tú no te convences que tienes que cambiar, que tienes que ponerte en orden con el Espíritu Santo, que tienes que volver a la relación, ¿sabes? Si no te convences por tu conciencia, te van a terminar convenciendo las circunstancias. Y esas circunstancias, usualmente, mi querido, son cosas adversas. Son cosas que nos sacuden, cosas que nos parten en dos, cosas que nos trituran, cosas que nos quebrantan, cosas que nos dejan en bancarrota total. Usted decide lo que usted quiere hacer. Yo le digo que hay dos caminos nada más. O usted se da cuenta de su error y en su conciencia toma la decisión, o usted espera por el cantazo, usted espera por el golpe. Usted resuelve lo que usted quiere hacer. Yo le doy un consejo como pastor. Examinemos nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos viviendo con el Espíritu? ¿El Espíritu Santo está haciendo en nosotros lo que Él quiere hacer, o se consigue una oposición, una resistencia en nuestra vida? El Espíritu Santo está procurando hacernos como Jesús, o nosotros estamos insistiendo en ser como nosotros somos. ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Así que yo se lo voy a dejar ahí. Se lo voy a dejar ahí para que lo meditemos. Y sabe que, yo soy pastor, pero no, yo no le pido a usted hacer nada que yo no haga primero. Lo que yo le predico a usted es con lo que yo lucho también en mi propia vida. Con lo que yo estoy tratando de resolver. Porque, ¿sabe qué? Sería yo una persona muy injusta
si tratara de que ustedes se sujetaran a esto y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Así que con lo mismo que yo lucho, con lo mismo en lo que yo estoy, de eso te estoy hablando. Estoy hablando desde la experiencia, no solamente desde el texto, te estoy hablando desde mi propia experiencia. Y te estoy diciendo, estas son cosas que tenemos que resolverlas. Porque si nosotros no las resolvemos, ni se va a manifestar en nosotros el fruto del Espíritu, ni se va a manifestar en nosotros los dones del Espíritu. ¿Y sabes qué? Por último, vamos a ser cristianos, pero no nos vamos a parecer a Cristo. Un cristiano que no se parece a Cristo. Mire, si a usted le nace un hijo, una hija y no se parece a usted, ahí viene el gusano de la duda. Ahí viene el gusano de la duda. Porque, ¿qué pasó? ¿Y aquí qué pasó? ¿Verdad? La genética es con, ¿verdad? Pero, espérese, si este es hijo mío, tiene que tener rasgos míos. Y si nosotros somos los hijos de Dios, no significa que lo divino se tiene que ver en nosotros, se tiene que reflejar en nosotros. Entonces, eso es lo que quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que en nosotros Cristo pueda ser visto, porque Él es la medida, Él es el primogénito y nosotros somos los otros hijos, los que venimos después del primogénito. Así como sea el primogénito, así tenemos que ser nosotros. Nos ponemos en pie, mis queridos. Gloria a Jesús. Papá, te bendecimos. Reconocemos en tu presencia, papá, que también nosotros hemos entristecido el Espíritu Santo. Que también nosotros hemos apagado tu Espíritu. Y que también nosotros nos hemos resistido a la obra tuya. Perdónanos, porque es fácil apuntar con el dedo a otra persona y señalar a otros que son más malos que nosotros, pero nosotros hemos pecado igualmente contra ti. Y por eso te pedimos perdón. Queremos comenzar una relación nueva. Espíritu Santo, queremos obedecerte. Queremos que te sientas a gusto en esta habitación que es nuestra vida. Queremos que te sientas amplia y con libertad, que te sientas libre para hacer lo que tú crees que es mejor. Nosotros queremos dejarnos gobernar por ti. Y te pedimos ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú nos des la gracia de que seamos restaurados en esa relación. Restáuranos en esa relación. Tráenos de nuevo a vivir como tú quieres. Enséñanos día por día a vivir sujetos a tu deseo y no a nuestra voluntad caprichosa. Te lo pedimos, papá. Te lo pedimos, te lo rogamos. Clamamos a lo alto. Clamamos por tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre, en la autoridad de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Dale.